de nuestro orador invitado, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, que nació en Guanajuato, es político y educador mexicano, miembro del Partido Acción Nacional, ha sido rector de la Universidad de Guanajuato, director general del CONACYT, gobernador del estado de Guanajuato, senador de la República y hoy, como diputado, es coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Él es licenciado en Relaciones Industriales, egresado de la Universidad de Guanajuato, estudió maestrías, una en Ciencias Sociales y otra en Administración de Negocios. Durante gran parte de su vida profesional se dedicó a la docencia, siendo catedrático de la Universidad de Guanajuato, de la que llegó a ser rector en el año de 1991. Durante su gestión le fue concedida la autonomía a la Universidad del 21 de mayo de 1994. Ha tenido varios cargos dentro de diversos organismos e instituciones universitarias, incluyendo la presidencia de la Organización Universitaria Interamericana, el Consejo Directivo del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte. En 99 se afilió al Partido Acción Nacional y en el 2000 fue electo candidato del PAN al gobierno de Guanajuato, que ganó la elección y fue gobernador, convirtiéndose en el cuarto mandatario estatal consecutivo de ese estado perteneciente al PAN. Primero fue Carlos Medina Plasencia, luego Vicente Fox, Ramón Martín Huerta y luego nuestro invitado Romero Hicks. El 7 de diciembre del 2006, el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, lo nombró director general del CONACYT, cargo que desempeñó hasta el 9 de marzo del 2011. El 1 de julio del 2012 fue electo senador por el estado de Guanajuato y presidió en el Senado la Comisión de Educación y participó en las comisiones de Ciencia y Tecnología, así como Relaciones Exteriores. El 1 de julio del 2018 fue electo diputado federal por el Distrito 4 del estado de Guanajuato, representando a los municipios de Guanajuato, San Felipe, San Diego de la Unión y Ocampo. En agosto del 2018 fue nombrado coordinador del grupo parlamentario del PAN para la actual 64 legislatura. Quiero pedirles un gran aplauso y que escuchemos con mucha atención a nuestro orador huésped el día de hoy, el diputado Juan Carlos Romero Hicks. Adelante, por favor. Muy buen día. Les extiendo la mano y les abro mi corazón. He tenido el privilegio de visitar clubes rotarios en varias partes del mundo y tuve también, al igual que ustedes, el honor de ser alumno en la vida de don Frank Devlin, a quien le envío un caluroso saludo de admiración y seguramente está sonriendo y quizá llorando de alegría el día de hoy. Quiero agradecer a Salvador Padilla su generosa invitación, a Vanessa López los apoyos logísticos y a Eduardo Macías, el presidente que estuvo haciendo la conducción de la sesión hasta el día de hoy, en el momento en que estamos interviniendo. Hablemos de educación. La educación es un tema que ocupa y preocupa a todos los mexicanos. Y en el sentido amplio de la expresión, la educación se hace durante y para toda la vida. A veces cometemos la simplificación de creer que la educación es la escuela, cuando reconocemos que si somos reflexivos, lo que el ser humano hace desde el primero hasta el último suspiro de vida, aparte de respirar, es desplegar su capacidad de aprender, de amar y de comprometernos. Por eso es educación durante y para toda la vida. Ocupa y preocupa a todas las familias. Hoy vivimos la era del hielo, una crisis que nadie tuvo capacidad de pronosticar y que no entendemos, y lo que es peor aún, no entendemos que no entendemos. Y en esta descomposición ha ocurrido lo que nunca se va a presentar. Más de 1.600 millones de alumnos no están asistiendo a las escuelas. Nos hemos dado cuenta que somos inmensamente vulnerables, que la convivencia humana y material se ha modificado y sobre todo que
tenemos que mirar a la reflexión interior para preguntarnos en un sentido amplio qué es la educación. Educar es un acto de amor, de visión y de esperanza. No es solamente un conjunto de conocimientos. Incluye también habilidades, valores, conductas y actitudes. ¿Qué significó, por ejemplo, cerrar el ciclo escolar anterior sin evaluación? En algunos estados del país, a partir del 16 de marzo, en educación básica, media superior y superior, hay alumnos que ya no fueron a la escuela. Otros a partir del 23 de marzo. En el ciclo de educación básica, la autoridad federal y las autoridades estatales han convocado a reabrir el ciclo escolar de este lunes al otro, el lunes 24 de agosto. Y frente a todo esto, necesitamos reconocer que nos tenemos que dar la oportunidad de cambiar de modelos y de paradigmas. Y que los dos actores más importantes de la educación son los maestros y los padres de familia. Y asimismo, que el espacio educativo es todo el tejido social. El primer espacio educativo es la familia, luego el barrio, la colonia, la comunidad, el sindicato, la cooperativa, la empresa, la iglesia, el club cultural, el club deportivo, hasta un partido político. Y no hay país del mundo que haya resuelto el tema educativo sin esta alianza de maestros y de padres de familia. Y en esta crisis, al maestro lo hemos borrado, porque perdió contacto directo, presencial, con sus alumnos. Y los padres de familia, que no hemos sido formados para ser padres de familia, estamos empezando a reconocer el papel nuestro de manera distinta. Nunca habíamos tenido la ocasión de parar la economía para resolver la salud, de parar las escuelas para poder tener una convivencia diferente. Y esta educación tiene que ser creativa, activa y participativa. Nos tiene que enseñar a identificar problemas, los recursos para las soluciones y también entender de que en algunos casos nunca hay dos problemas idénticos. Hay dos palabras que quiero subrayar desde este momento: esperanza y cambio. ¿Cuáles son los valores fundamentales de la educación? Educar es hacer de una persona alguien que anteriormente no existía. Y a todos nos llega esta necesidad de los cambios y de generar una auténtica esperanza. En el marco normativo, por ejemplo, en la Constitución, el artículo 3 de la Carta Magna, en el caso mexicano, establece que la democracia no solamente es un régimen político, es una forma de vida. Y para eso, la educación se tiene que convertir en un camino aspiracional, en donde tenemos que reconocer que lo que estábamos haciendo, aunque era valioso, siempre será insuficiente. Veamos, por ejemplo, la urgencia y lo apremiante. Las escuelas cerraron, no se hizo una evaluación del ciclo anterior y vamos a abrir en condiciones desconocidas, en donde para evaluar a una persona no solamente es la parte de los conocimientos. Por ejemplo, a nivel internacional, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, de la que México es uno de los pocos miembros de América Latina, y que además paradójicamente México fue aceptado en la OCDE el día del asesinato de un candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, mide tres aspectos. Primero, el dominio de la lengua nativa, la nuestra es el castellano. Segundo, las ciencias exactas. Y tercero, la habilidad matemática. ¿Estas habilidades son importantes? Sí. ¿Son suficientes para explicar al ser humano? No.
tenemos que reconocer que tenemos que ir mucho más allá de las partes cognitivas, incorporar la dimensión ética de la persona. El problema más grande que tiene este país, que es nuestro y es de todos, es un problema de la quiebra del alma, de los valores y de las propias instituciones. Y luego hay aspectos que son muy importantes, como por ejemplo las habilidades socioemocionales, que generalmente no se ponen de relieve y que también son muy importantes. Alguien en alguna ocasión decía que educar es aprender lo que no se vio en la escuela, o desaprender lo que no se cubrió apropiadamente en la escuela. Y con esto no quiero hacer una descalificación sobre el sistema educativo, pero sí quiero que comprendamos el tamaño del reto que tenemos delante de nosotros. Por ejemplo, México tiene 130 millones de habitantes aproximadamente. De estos, la mitad de ellos tienen 28 años de edad. Seguimos siendo un país joven. Y los que ya peinamos canas, quiero pensar que nos ponemos en la actitud de la fibra más sensible e inmediata, que es la propia actitud de tener juventud acumulada. Hay una serie de aspectos que como país no hemos sabido corregir. Por ejemplo, hay 4 cánceres. Uno, el más profundo, es la quiebra del alma, los valores y las instituciones. Ni siquiera lo reconocemos. Segundo, el cáncer crónico, que es la pobreza y la desigualdad, y una economía que no distribuye mejor el ingreso a las familias. Educación, salud, vivienda, alimentación, seguridad social, un conjunto de elementos que nos dan una mejor economía y una mejor convivencia. Tercero, el cáncer más preocupante, que es la violencia y la inseguridad. Un país ensangrentado, un país en crisis, que no tiene confianza en sus autoridades y que padece de violencia no resuelta. Y cuarto, el cáncer que más nos irrita, la corrupción acompañada de la impunidad. Uno de los países más desiguales de América Latina es México. El 10% de las familias concentran la parte más importante del ingreso. Y luego tenemos un país de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, con una enorme dispersión en 190,000 localidades. ¿Qué le vamos a decir a cada persona que está en esas 190,000 localidades? Soy de Guanajuato, orgulloso de esta tierra bendita, y aquí tenemos poco más de 10,000. Y en esta dispersión también tenemos una diversidad. El 12% de la población es indígena. México es probablemente el país más pluriétnico del planeta. Tenemos 64 grupos indígenas con 68 lenguas indígenas. Y muchos de ellos no tienen acceso a una educación bilingüe en la lengua nativa indígena y por supuesto que también el castellano. Un sistema con 2 millones de maestros distribuidos en 255,000 escuelas. Y pensemos lo que va a ocurrir el lunes 24, la próxima semana. Niñas, niños y jóvenes que no van a ir a la escuela, que se van a quedar en casa, que están viendo que sus padres y familiares van a salir al mundo del trabajo y que va a ser muy difícil que alguien acompañe el trabajo tutorial. En un sistema educativo de 36 millones de alumnos, en donde el Estado mexicano tiene la obligación de proveer los mínimos desde preescolar y, según la última reforma constitucional, hasta la educación superior. ¿Cuál es la cobertura real que tenemos? 78% en preescolar, pero no cubrimos el 100%. 98% en primaria, debiendo ser del 100%. 94% en la educación secundaria y hoy el 74% en educación media superior. Y en educación universitaria estamos apenas
en el 38%. Y por si esto fuese solamente un conjunto de indicadores aislados, tenemos lamentablemente deserción y abandono. Frente a la pandemia, hay alumnos que ya abandonaron el sistema educativo y esto no lo podemos permitir, porque no es una estadística, es una persona que tiene un proyecto, familia y una vida por poder conquistar. Todos tenemos opiniones sobre el sistema educativo y no quiero que nos quedemos en la leyenda negra del todo mal o la leyenda rosa del todo bien. En el caso de quien habla, soy principalmente hijo de la escuela pública mexicana, alumno de una primaria federal y una secundaria estatal anexa a una escuela normal, y por mí desfilaron cientos de maestros que con un gran amor a México practicaban con nosotros. Nos enamorábamos de ellos, llorábamos, reíamos, cantábamos y veíamos la mejor forma de atender todo esto. Y sin duda, si algo nos marca, es el tema educativo. Y hoy tenemos que entender que la educación no termina al momento de egresar de la escuela. La educación es, vuelvo a repetir, durante y para toda la vida. ¿Cómo recordar la persona que nos enseñó a leer, quien nos enseñó la historia maravillosa de este país, su cultura con raíces profundas y frutos fecundos, su geografía y todas las disciplinas del conocimiento? Sin embargo, sí tenemos que reconocer que el sistema educativo tiene limitaciones. Por ejemplo, se privilegia la memorización y no se atiende la parte de análisis y reflexión o el aprendizaje de la persona misma o la forma de aprender a expresarse, ya sea de manera oral o de manera escrita. Entonces tenemos que regresar a lo elemental, aprender a leer y a escribir, aprender a pensar, aprender a sentir, aprender a comprometernos, aprender a expresar nuestros puntos de vista con la razón y con el alma y el corazón, el tener equilibrios socioemocionales, el tener también la calidad y la calidez humana para algo que necesitamos poner de relieve hacia algo que a veces no formamos, que es formar ciudadanía. En otros países, cuando hay un problema grave, la sociedad voltea a verse a sí misma. Lamentablemente en México, en una gran proporción significativa, cuando hay un problema, la población voltea a ver al gobierno o voltea a ver a los partidos políticos y por supuesto que no va a encontrar la solución. Porque el ser humano es único, irrepetible e insustituible. Y el grupo de origen de su familia, su barrio, su colonia, su comunidad es tan especial que necesitamos darle una atención importante. Y en esto hay que formar ciudadanos. Y lo digo con mucho respeto y con ánimo de reflexión. México tiene muchos habitantes y pocos ciudadanos. La Constitución nos la puso muy fácil. Nos da 4 obligaciones. Primero, educar a los hijos, y no estamos preparados y no lo hacemos de manera plena. Soy padre de 10 hijos, orgulloso, y hace unas cuantas semanas perdí a mi hijo mayor. Y en estos dramas que se llevan en el alma, tenemos que entender que uno de los papeles más importantes, para los cuales no hemos sido formados, es ser padre de familia. Regresamos a los dos grandes actores, los maestros y los padres de familia. Sé que aquí hay damas rotarias y también por temas culturales. Por ejemplo, el psicoanalista mexicano Santiago Ramírez nos decía tiempo atrás que el mexicano tenía ausencia de padre, exceso de madre y abundancia de hermanos.
y salvo la parte de los tamaños de las familias, en mi caso me convertí en un terrorista demográfico con 10 hijos, en el camino sí tenemos que reconocer que la forma en que compartimos la responsabilidad familiar no obedece a equilibrios que sean los deseables. Y hoy, frente a la crisis de la pandemia, pues tenemos en el horizonte problemas muy grandes. El rezago educativo, las personas que no han terminado la secundaria. Por ejemplo, de la obligación de proveer secundaria a la población, tenemos 31 millones de personas que no han terminado la secundaria. Estamos en falta como gobiernos y como sociedad. Y hay elementos de carácter social que en el camino van agravando la circunstancia. Por ejemplo, el embarazo precoz. México es el país de América Latina que tiene el índice de mayor cantidad de embarazos en jóvenes adolescentes. La delincuencia. Hay un creciente porcentaje de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en todas las partes del país. La pobreza. Las personas que tienen carencias, desde un lugar como Chiapas hasta Baja California o en cualquier trozo del alma, que evidentemente tiene dificultades. Hay familias que ahora han estado confinadas en viviendas pequeñas, sin agua, electricidad, conectividad de internet y con una convivencia familiar muy compleja. La desintegración familiar. En México el 21% de adultos consideran que la desintegración familiar es uno de los 3 principales detonantes de la inseguridad. ¿Cuánto vale la desintegración de una familia? El trabajo infantil. En México tenemos casi 2,5 millones de niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años y muchos de ellos desempeñan actividades peligrosas, no recomendables. El abandono escolar. De cada 100 estudiantes de educación básica, solamente 57 están ingresando al bachillerato. Y en el camino, esos que perdimos, ¿dónde están? ¿En la calle? ¿En el trabajo? ¿En la insatisfacción? Y por si eso fuese todavía parte del contexto, se agrava más porque tenemos aprendizajes insuficientes. En las pruebas de PISA, que son las de la OCDE, que son las de la lengua propia, las matemáticas y las ciencias naturales, en la prueba de PISA de 2018, aplicada a México, 45% de los estudiantes nuestros no entienden lo que leen. Y de acuerdo con la otra prueba denominada Planea, en el año 2019, 61 de cada 100 no están aprendiendo suficientemente las matemáticas. Luego tenemos un sistema educativo centralista. Vengo de una reunión con el secretario Moctezuma, nos hemos estado en interacción para poder saber qué es lo que se espera para el próximo ciclo escolar y sin duda que nos hace falta diagnóstico, nos hacen falta alianzas y en esto aprovecho también para comentar porque aquí hay personas empresarias y comerciantes. Los invito a que pensemos en que su centro de trabajo es de manera originaria un espacio educativo. Porque las personas que llegan, sean obreros, sean directivos, sean clientes, consumidores, proveedores, son personas de carne y hueso, con nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido, y el espacio del lugar de trabajo se tiene que convertir en una aproximación para el desarrollo integral de la persona. En lo personal, tuve el privilegio de estudiar relaciones industriales y el objetivo es el desarrollo integral de la persona en el mundo del trabajo. Si las empresas, por ejemplo, pagasen su hipoteca social con un sentido de responsabilidad,
y la palabra responsabilidad viene a dar respuesta a las cosas, y adoptaran en círculos, circunferencias, espacios inmediatos a las personas que están ahí cerca de ustedes, que pueden venir de niñas o niños en situación de calle, en problemas de desintegración familiar, con padres que pueden tener farmacodependencia o drogadicciones, o que tienen problemas de asistencia al centro escolar, pues necesitamos precisamente entender que el empresario, que el líder sindical y que cada persona, por acción o por omisión, también somos educadores. ¿Qué pasó, como lo hemos señalado, en el cierre del ciclo escolar del 2020? Pues no todos los educandos cuentan con tecnología y conectividad. No todos los profesores estaban preparados para darle continuidad. No todas las familias tienen conectividad ni el acceso a ellas. Y tenemos situaciones de familia diversas. Familias grandes con más de un educando, hogares monoparentales, condiciones de vivienda diferentes, distintas, disposiciones de padres o tutores para dar seguimiento a la educación formal. Y nos hace falta la colaboración entre padres de familia, educandos y docentes. Por ejemplo, en el sexenio anterior, nosotros intentamos sin éxito el que en la terminología no hablásemos tanto de la escuela, sino de una comunidad educativa de aprendizaje con valores. Cuando pensamos en una escuela, pensamos en un edificio, es el cuerpo, pero si no tiene alma, de poco sirve. Y el corazón de todo esto es una interacción humana en valores, conocimientos, conductas, actitudes, donde la razón de ser es el alumno, la forma de ser es el maestro. Y junto con esto, la responsabilidad primigenia que corresponde a los padres de familia, complementada por las autoridades y por las personas que puedan apoyar el proceso educativo. Y sobre todo, porque los egresados los hemos dejado invisibles. ¿Qué es lo que más prestigia a una escuela o una universidad? ¿Sus egresados? ¿Que es su carta de presentación? ¿Sus maestros? Que es otra carta de presentación? Y los alumnos que están en proceso de perfeccionamiento para ser mejores personas. No evaluamos el ciclo escolar anterior y como lo hemos aprendido, lo que no se evalúa no se conoce y no se mide y por lo tanto no se corrige. Junto con esto, tenemos el drama adicional de las familias que tienen problemas de alimentación, problemas de salud, de discriminación, de cultura, del medio ambiente. Y hoy tenemos una circunstancia de salud inédita, de la cual no se está haciendo suficiente énfasis. La salud es un concepto integral. Es la parte física, sí, la parte mental, la emocional, el espiritual. Y todos tenemos daños emocionales, sea porque perdimos un ser querido, porque no podemos visitar a los abuelos, porque se nos han muerto amistades, en un país que hasta anoche había sepultado a 57,000 personas, de las reconocidas, porque muy probablemente hay subregistro, y que fueron detectadas con COVID, que por medidas de sanidad, la familia no pudo despedirse de ellos. Estas tragedias, que son las de todos los días, y las que más pesan, tienen que ver con la salud en un sentido integral. ¿Qué está pasando con el niño que no convive con sus compañeras y compañeros? Con el niño que no convive con el maestro que no convive con el alumno, los niños y los jóvenes que no tienen a dónde ir porque tienen un arresto o un arraigo domiciliario y no siempre tienen la mejor convivencia
posible. Y adicionalmente, a veces no tenemos el hábito de la lectura. Entonces, el uso libre del tiempo disponible fuera del aula no siempre se convierte en un espacio suficiente para un mejor aprendizaje. Entonces, no sabemos evaluar. Al alumno se le pide memorizar datos, pero no se le pide pensar, no se le pide sentir, no se le pide desarrollar una habilidad de liderazgo para tener mejores condiciones. Nos concentramos principalmente en la parte cognitiva, pero ahora que estamos frente a esta nueva era del hielo, pues necesitamos aprender nuevas habilidades, las habilidades digitales que son importantes, pero no suplen a un buen maestro, o a un buen abuelo, o el consejo de un buen padre o de una madre. ¿Cuánto vale, por ejemplo, la perseverancia, la adaptabilidad, la creatividad, la empatía, la compasión, el pensamiento crítico, la inteligencia emocional, el saber comunicar, o como ahora se dice, la resiliencia, que es el poder perseverar? Tenemos entonces una enorme cantidad de retos. Paso a la parte final para dejar mejor a la interacción, que es donde todos podemos aprender. Uno, hay que fortalecer el apoyo a las familias, el aprendizaje en casa. Me sorprende la superficialidad de los comentarios que se concentran en si es la televisión o es internet. No, esos son agentes, esos son medios, porque todos somos agentes de educación y tenemos que darle su lugar al apoyo a las familias. Segundo, hay que darle mejor apoyo al maestro. Hay culturas en el mundo donde el maestro es admirado, amado y reverenciado. En la nuestra tenemos una deuda socialmente incumplida con los maestros. Ahora que se anuncia que a partir del lunes 24 estarán las televisoras, bienvenida a la decisión. Sin embargo, ¿dónde está la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Dónde está el papel sensible del maestro que acompaña, aconseja, sanciona, pero sobre todo lo hace con el sentido de trascendencia? Lo más valioso de un maestro son sus alumnos. Y lo puedo decir porque he tenido miles de alumnos desde la universidad. En algún momento de la vida, cuando estaba en la universidad, nunca pensé que iba a estar en cargos de elección popular. Y cuando uno se encuentra al alumno que ha superado al maestro, que con tanto orgullo va construyendo familia, instituciones, empresas, es algo maravilloso. Octavio Paz reflexionaba que el mundo vibra cuando dos personas se miran y se reconocen. Y esa es la maravilla del tema de la educación. Luego viene un tercer conjunto que es la ausencia, el abandono y el rezago. ¿Qué le vamos a decir a estas personas que perdieron seres queridos, que están saliendo de la escuela, que no encuentran un lugar para trabajar, que tienen la tentación para delinquir? ¿O qué vamos a hacer con el sueño de una madre que no ubica los recursos para educación, salud y empleo de sus hijos y que ve cómo en el camino están aprendiendo conductas indeseables? Y finalmente, una protección para los temas de salud, de nutrición, de salud física, de salud mental, etc. Veamos entonces la educación de manera integral. Considerémonos todos como educadores. Cuidemos la salud integral. Aprendamos a evaluar. Reconozcamos el papel del maestro y el papel del padre de familia. Y hagamos algo innovador. Innovar consiste en pensar en lo que nadie ha pensado,
Hay que cambiar el modelo educativo. No se hizo su diseño para ser virtual, es presencial. El plan de estudio, los libros de texto, los materiales. ¿Cómo vamos a ir al encuentro de las personas que nos han desertado en este momento? Porque la educación es la mejor inversión. Y sin educación no hay cambio y no hay esperanza. La educación nos da sobre todo la posibilidad de trazar un deber ser diferente. Es donde nos encontramos como personas en este caminar. Consuela, sudor y saliva. Y recuerdo, y cierro mi comentario, cuando entré siendo rector de la Universidad de Guanajuato a una escuela, y en la expresión de la escuela habían puesto: si las ideas te hacen fuerte, los ideales te hacen invencible. Ese es el México nuestro. El México que vibra, que piensa, que siente, que tiene tantos dramas, pero que al final del día, los que somos mexicanos y los que llevamos a México en la piel, tenemos que hacer diferencia. Y en esto, la mentalidad y la filosofía rotaria son maravillosas. La empatía, lo que ustedes han hecho en las campañas de la polio, lo que han hecho en los intercambios estudiantiles con cientos de miles de personas que les cambió la vida, que fueron a otro lugar a aprender lengua, cultura, otras disciplinas. La disciplina de reunirse una vez a la semana, y la he visto en muchos lugares del mundo, en donde los valores de hoy tienen que ser la empatía, la solidaridad, que es el rostro social del amor, y la corresponsabilidad. Y esa corresponsabilidad viene a dar respuesta a las cosas. Cuando Salvador me habló y me invitó, no estábamos seguros de cuál iba a ser el tema. El tema de mi vida y de mi alberca y la de todos es la educación, que se convierte en un acto de amor, de visión y de esperanza. Muchas gracias.